Primero deciros que llevamos en el equipo trabajando sobre basura ya un cierto tiempo. Esto lo va a colgar Eduardo, lo va a mandar, ¿vale? Y lo va a subir también al repositorio. Ya van 3 tesis leídas y defendidas, tesis doctorales, es decir, haciendo investigación sobre la basura y los efectos que puede tener la basura sobre la biodiversidad en Asturias en concreto, que es nuestro sitio es donde vivimos, ¿no? Y bueno, tipos y origen, especies que viven en basura, un poquillo sobre conocimiento público y conciencia sobre las basuras en Asturias y luego pues propuestas que se pueden hacer. Primero, esta observación que es así de terrible, pero es real, esto es ciencia. Un ecosistema es un sitio que tiene un hábitat y vida. En todos los ecosistemas conocidos hasta el momento donde hay vida, aunque sea vida bacteriana o vírica, comparten 2 cosas: agua, que es imprescindible para la vida, como todos sabemos, y basura, aunque sean microplásticos. Esto ya es una evidencia. En el mar, bueno, pues basuras es todo tipo de desechos, pero lo que caracteriza la basura es que son desechos artificiales en los que ha intervenido la mano humana de una manera o de otra, o sea, modificando materiales naturales que normalmente no se le da mucha importancia. Por ejemplo, para el tema de microplásticos no tiene importancia en absoluto que sean de celulosa, porque bueno, es material natural, importa que el material sea artificial, pero hablando de basura se considera todo lo que haya sido transformado por la mano humana. Hay montones de reglamentos y legislación para prevenir la basura. Por ejemplo, en el convenio Marpol vamos a hablar del agua. Para los ríos no hay un convenio como este. Todo lo que se refiere a la normativa sobre ríos se agrupa en este momento dentro del programa marco, de la directiva marco europea del agua, y cada país lo implementa a su manera para cuidar de la calidad del agua. Pero bueno, a nivel internacional grande, no solamente en Europa se aplica el convenio Marpol en aguas marinas. Algunos de aquí pondremos algún punto en el mar, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí se aplicaría el convenio Marpol. En el anexo 1 se aplica a todos los buques del tipo que sea, pero en todos los barcos vais a encontrar esta señal, pero el 80% de la basura marina procede de la tierra y la principal vía de entrada de la basura terrestre al mar son los ríos. Por eso la importancia de este proyecto. Quienes lo hagan sobre ríos o sobre fuentes, porque el agua de las fuentes va a ir al río, va un poquitín de por qué vamos a mirar basura aquí, porque luego recordad que siempre va a acabar en el mar. Lo que está más cerca de la desembocadura de los ríos son las playas. Aquí miramos primero densidad de basura en las playas asturianas. Tenemos aquí registros de invierno y registros de verano. Y bueno, Peñarronda, Navia, Barallo, Bayas, bueno, muchísimas playas. Aquí registros de verano en varias de ellas, y en algunas de las playas se ve que la basura es francamente estacional. Mirad aquí Xagó en comparación con Navia. Aquí Navia es importante, pero es menos importante que Xivares, y aquí en Xagó por el verano subió, pero vamos, absolutamente a lo loco. En Xivares no hay tanta. En cambio, bueno, aquí no tenemos el dato, pero no hay tanta porque evidentemente en todos los sitios donde hay limpieza de playas por el verano, que se hace por el verano, pues claro, va a disminuir la cantidad de basura, eso es lógico. El mantenimiento de la playa es importante. ¿Qué tipo, este nivel que decimos 12 objetos por metro cuadrado? Y aquí, cuando ya hay limpieza de playas, veis que la proporción de objetos por metro cuadrado es muchísimo menor, está en 1,8. O sea que aquí ya la intervención tanto de voluntariado como
puede ser en Xagó, por ejemplo, como de los municipios, pues es muy importante y se ve que hay una disminución grande aquí de la basura global. ¿Es mucha o poca? Bueno, todo es en relación a nuestro entorno, pues es similar a la que se encuentra en otras costas europeas. No es un sitio especialmente sucio para nada, desde el punto de vista de la concentración de la basura. Entonces aquí lo que vamos a hacer es un poquito de CSI, porque diréis, bueno, ¿y para qué vamos a clasificar la basura? Pues la vamos a clasificar porque saber de dónde proviene o inferir de dónde proviene es la forma que tenemos de inferir el origen, deducir el origen y prevenirla en su caso. Avisar, oye, mira, aquí tenemos un foco de emisión de basura para este río, para esta playa, para donde sea. Vamos a utilizar un formulario similar a este. Vamos a seguir el protocolo de Naciones Unidas, del Programa Medioambiental de Naciones Unidas, UNEP abreviado, para la clasificación, para la categorización de ítems de basura, que esta es una versión simplificada, que es la que se usa en general en América Latina, y aquí la que se usa es un poco más fea, en fin, no es tan vistosa, pero vamos a hacer nosotros una. Esta es un poquitín más detallada, esta es la original, o sea, como veis no tiene colorinos ni nada de esto, pero bueno, hay una diferencia respecto a esta, es que aquí, por ejemplo, las botellas se consideran, esta es más estricta, consideran las botellas más pequeñas y las botellas más grandes, es decir, las menores de medio litro y las mayores de medio litro. O sea, se van a contar por separado en este protocolo. Vamos a utilizar el protocolo que está definido para basura marina. Esto va a capón para los que tengan puntos en playa. Y en río pues lo vamos a utilizar también, por lo menos para tener los códigos. ¿Por qué? Pues porque así podemos comparar los resultados con los que se encuentran en la playa. O sea, podemos comparar lo que va bajando o lo que se va quedando a las orillas del río con lo que tengamos en la playa. Es muy fácil de seguir. Esto está hecho para playa, entonces es playa principal y la parte de atrás de la playa, es decir, lo que está bajo la influencia de las mareas y lo que está arriba de la influencia de las mareas, que hay mucha arena que solo, o incluso piedras, que solo ocasionalmente llega la marea en las mareas muy vivas o en circunstancias de tormenta, por ejemplo. Bueno, pues se suelen medir las dos por separado, bueno, pues porque la parte de arriba, donde no llega la marea, suele acumular más y está más tiempo la basura ahí. Entonces, por eso se suelen separar en dos partes. Aquí es río, esto no tiene mucha importancia porque en muchos casos la orilla va a ser muy estrecha y poco vamos a poder medir de basura, dependiendo de dónde pongamos nuestro punto, ¿vale? Pero tener en cuenta que si no está justo en lo que con fluctuaciones normales del caudal del agua podría llegar el agua normalmente, tendríamos que poner el número de objetos que encontramos de cada tipo en la parte verde, en la columna esta, es decir, en lo de fuera del influjo de las mareas o fuera del influjo de las subidas, de las alteraciones normales del caudal, ¿vale? Y pues tenemos colillas, cigarrillos, encendedores desechables, también hay cosas bastante específicas como boyas, flotadores, cabos e hilo. Aquí hay pesca, o sea que todo esto podemos aplicarlo lo mismo, porque se pescan los ríos. Y hay sitios donde se pueden encontrar realmente bastante nylon enganchado y hasta utensilios y anzuelos de las cañas de pescadores que quedan ahí. A veces se enganchan, se tira y se quedan. ¿Qué tipo de origen sacamos? Pues mirad, este es, por ejemplo, esto es parte de publicaciones reales, esto de la tesis de Fernando Rayón Viña, que dirigimos Eduardo y yo, y
y vemos, bueno, pues plástico doméstico está en azul, latas está en naranja, material de pesca está en verde, en algunas playas es muy importante, en otras es menos. Colillas está en amarillo, que aquí, bueno, no aparece apenas, está mezcladísimo con el verde, es muy poco lo que hay, pero en cambio aquí, por ejemplo, en San Lorenzo, prácticamente todo lo que hay son colillas. Bueno, no prácticamente todo lo que hay, la mayoría es plástico doméstico, como bolsas, por ejemplo, ¿no? Pero vemos que la proporción de colillas es mayor en San Lorenzo. Bueno, pues ¿cómo se podría prevenir? Simplemente como se hace en otros sitios, dando un pequeño, como una especie de paquetito de churros, te llevas las colillas para poner las colillas. Ayer hubo una revolución del carajo para arriba, porque me parece que no sé en qué playa van a poner los cartelitos de prohibido fumar. ¡Oh! ¡Pecado! ¡Qué maravilla! ¡Qué! Van a recomendar que no se... Van a recomendar. Creo que es que van a como que recomendación de... Será para todas, ¿no? De fuera de humo. Sí. El problema son las colillas. Aparte de que el problema es la educación, porque no tienes por qué molestar a quien tienes al lado con el humo, por cierto, pero dejando aparte eso, se supone que eso no es muy grave para la salud porque va a haber siempre viento y, en fin, no va a perjudicar mucho a los pulmones del vecino, aunque desde luego no es bueno estar respirando humo aunque haya mucho viento. Pero con eso y con todo, el problema gordo desde nuestro punto de vista de la contaminación duradera son las colillas, que tienen un montón de químicos pérfidos, que tienen un montón de alquitrán, porque realmente es como alquitrán, y que se tiran ahí. Y que, como veis, bueno, pues en Gijón la proporción es relativamente importante. Los materiales de pesca desechados o perdidos no son muchos, a pesar de ser de playa en el conjunto, y la gran mayoría, el 85%, se genera en tierra, más de ese promedio del 80%, aquí es el 85%, y principalmente es plástico doméstico, que puede ser tanto dejado por los turistas cerdos como por los nativos cerdos, o sea, visitantes de las playas incívicos, simplemente, o bueno, deberse al mal funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas, un funcionamiento no bueno de la gestión de residuos. A veces los ríos pequeños tienen más problemas que los grandes, porque no funcionan tan bien la gestión de residuos en ciertas zonas. Problema para la biodiversidad. Hasta ahora diréis, bueno, este problema es un problema de suciedad, es un problema de apariencia, es un problema, como vimos el otro día, también de materiales, porque algunos son tóxicos, directamente tóxicos, pero también es un problema para la biodiversidad a nivel global. ¿Por qué? Porque los objetos de basura, sobre todo los artificiales, que flotan mucho, el plástico especialmente, llevan adheridos, se les pegan animales y se les pegan algas y crecen sobre ellos. Entonces los mueven de un sitio para otro. Donde quiera que las corrientes o las mareas lleven los objetos de plástico, se van a ir los organismos que tienen pegados. Y como veremos, esto, bueno, parte es de Fernández de Sara. O sea, aparte Sara, la que conocisteis el primer día, la que conocimos el primer día, y parte Sabine Reg, que hizo la tesis con Yaisel Borrell y conmigo sobre basura marina. Además, las especies marinas tienen distintas preferencias por la basura. Tanto especies nativas como especies invasoras se pegan a la basura. Pero hay una preferencia especial de las especies invasoras, que son más tolerantes en general a la contaminación, son como más resistentes, por eso son invasoras, porque se adaptan a cualquier sitio. Bueno, pues estas tienen una preferencia especial por los hábitats artificiales, por los materiales artificiales como el plástico, porque las nativas pues normalmente no prefieren el plástico. Entonces, es lo que estamos haciendo cuando un objeto de plástico está mucho tiempo a la deriva por el mar,
es aumentar la proporción de ciertas especies. Lo vemos aquí. Esto es, aquí comparamos especies pegadas a las rocas de forma natural, comparamos con basura antigua y comparamos con basura reciente. ¿Cómo sabemos si es antigua o reciente? Pues lo sabemos simplemente por el nivel de erosión de los materiales. El plástico reciente se distingue muy bien del plástico antiguo y así para todo, ¿no? Y bueno, pues vemos que la comunidad, simplemente por el patrón de colores, vemos que en la basura reciente se parece bastante este patrón a este, se intenta pegar a la basura reciente pues todo lo que hay en la zona, todo lo que hay por los alrededores, pero a medida que la basura permanece flotando en el mar, solamente se van a quedar los que realmente prefieren la basura, que precisamente son los que contienen más especies invasoras. Es decir, que estamos modificando la diversidad, porque además estos objetos están flotando y se van a ir a otra parte. No sabemos, bueno, sí sabemos, podemos predecirlo por las corrientes, que aquí en la costa, aquí enfrente en la costa, van hacia el este. Entonces tenemos al este de cada río, como vamos a ver después, tenemos una concentración de microplásticos muy superior, igual no lo traje, pero bueno, muy superior a la que tenemos incluso dentro de los propios ríos. En fin, y vemos también que hay muchos tipos de basura y vemos aquí, por ejemplo, lo que se pega a los plásticos y lo que se pega a los textiles, compresas abandonadas, bolsas, trozos de tela, pero principalmente material higiénico de este tipo. Y bueno, tiene una comunidad como más diversa y como veis se pegan bastantes más cosas. Preferentemente se pegan dinoflagelados y se pegan algas rojas. Entre las algas rojas hay muchas que son especies invasoras. Dinoflagelados, ¿por qué tienen importancia los dinoflagelados como estos, Alexandrium? Porque son los causantes de las mareas rojas. Se van con la basura tipo compresas, por ejemplo. Vamos, Ibabe es Aitor Ibabe. Esto fue parte de la tesis de Aitor Ibabe dirigida por Eduardo y Yaisel. O sea, como veis, llevamos trabajando sobre basura un tiempo. Y después, no solo eso, sino que además hemos visto, esto en parte de la tesis de Fernando Rayón, hemos visto que las playas con más basura son las que contienen más plumeros de la pampa. Obviamente los plumeros de la pampa no van pegados a la basura, pero un hábitat degradado facilita la adaptación de los plumeros. Igual que facilita la adaptación de especies invasoras terrestres. Entonces se expanden por las dunas, pero se expanden sobre todo por aquellas que tienen una mayor densidad de plásticos y una mayor densidad de basura. ¿Por qué? Porque el ambiente está más degradado y las plantas nativas, que son más delicadas, más vulnerables y necesitan una mejor calidad de hábitat, no pueden crecer tan bien y pueden competir peor. No es que estén pegando a las plantas nativas, es simplemente que empiezan a ocupar el espacio que está degradado y a partir de ahí, como son, digamos, muy resistentes, muy fuertes, se diseminan pues a toda velocidad y como la pólvora. Pero empiezan aprovechando los ambientes que tienen más basura. ¿Cuánto sabemos de la basura? ¿Y cuánto sabemos del origen de la basura? Esto también parte de la tesis de Fernando Rayón y bueno, todo esto lo hemos publicado, es decir, se hace ciencia con la basura, no es solamente que hagamos una labor cívica y vamos a limpiar los ríos. ¿Por qué además de limpiar los ríos los vamos a clasificar? Porque eso es parte de ciencia también. Y las publicaciones que os enseñaré después fueron las principales partes de la tesis de estas personas y están publicadas en revistas científicas de prestigio. O sea, lo que estamos contando no es bla bla, ni un cuento, ni una historia, tiene una base bastante seria. Entonces, bueno, aquí diseñó Eduardo una encuesta y bueno, fue preguntando a gente de la playa, hizo como también una clasificación entre visitantes de fuera, visitantes ocasionales
y habitantes de la zona, y gente que viviera en la zona. Y entonces, para ver más o menos el conocimiento que tenían sobre la basura, entonces los tipos de basura, se preguntaba, ¿qué creéis que hay más? ¿Plástico, material de pesca, latas, colillas o otras cosas, ¿no? Y bueno, esta es la real y esta es la percibida. La gente en general tiende a pensar que hay más latas de las que hay en realidad, y también tiende a pensar que hay más colillas de las que hay en realidad, y esto prácticamente se repite en todas las playas donde se fue preguntando a los usuarios y paseantes. Bueno, tenemos una percepción que no está muy alejada de la realidad, porque tanto la percibida como la real, la mayoría es plástico, y todo el mundo dice lo que más hay aquí es plástico, y aciertan, pero bueno, hay algunas diferencias. Como vimos antes, realmente el 85% de la basura que tenemos aquí no es de origen marino, no es material de pesca, que bueno, dependiendo de las playas donde se hizo la pregunta, aquí cada par de estos corresponde a una de las playas que están ahí arriba, ¿vale? Y después aquí esto es la proporción de personas, de las consultadas, que en estas playas nadie dijo que lo hacía, que declararon que se llevaban una bolsa a la playa para llevarse los desechos. Se les preguntaba, cuando bajas a la playa, ¿te llevas una bolsa para llevarte tu basura? ¿Te aseguras de llevarte tu basura? Y bueno, pues en fin, hay ciertos puntos, como por ejemplo en Gijón, donde la gente, bueno, realmente parece que tiene bastante conciencia cívica, lo cual está bien. Lo gracioso gracioso, coincide simplemente que, bueno, parece incluso como que haya una diferencia entre las salas y el centro sin llegar a más. Esto es una observación sin más. Lo que sí se puede concluir es que, bueno, parece que hay como más prevención en el centro oriente. ¿Qué deduces de aquí? ¿Qué mensaje puedes sacar de aquí? Pues es más importante hacer campañas para prevención de basura precisamente donde menos se previene, hacia el oeste. Quiero decir, no tenemos que pensar en negativo siempre. ¡Guau, qué malos son! No, no. Decir, no, bueno, pues tenemos que divulgar más que aquí tenemos un problema con la basura, y que aquí, pues bueno, sobre todo en Navia, que como vimos antes es uno de los puntos con más basura, bueno, decir, tenemos este problema, que la gente se conciencie y que, bueno, haga lo posible por, aunque quizás la mayoría baje por el río, al menos lo que yo llevo no lo voy a dejar. Y bueno, pues intentar concienciar un poco más, en ese caso, a la ciudadanía. De este trabajo se hicieron limpiezas de playa organizadas, y bueno, pues se preguntaba, se hizo con adultos, se hizo con niños, participaron varios institutos, y realmente sale estadísticamente las personas que se implican y que participan en limpieza de playas perciben más la basura y perciben más su impacto. Bueno, uno puede decir, eso es bastante normal, dado que estás ahí, y nadie te obligó a estar ahí. Pero en el caso de los niños, que los pobres tampoco tienen mucha opción, porque si les lleva el profe, pues el efecto se vio el mismo realmente. Entonces, además, bueno, los niños en general, los que participaban en limpieza de playas, tenían una percepción enorme del impacto. No tanto de la cantidad de basura, sino de lo perjudicial que es la basura, sobre el impacto de la basura. O sea que también lección para las generaciones más maduras, ¿no? Que los niños tienen una percepción muy superior de este riesgo. Luego, de microplásticos, esto ya lo habíamos visto, no lo necesitamos, los producimos nosotros y acabamos comiéndonoslos nosotros también, o respirándolos. Y no puse esa diapositiva porque de microplásticos ya os había hablado, bueno, de hecho la puse primero y luego la quité para no alargarlo, pero os lo digo de palabra. En la tesis de Paula Macià, que la hizo sobre microplásticos, la dirigimos Alba y yo, encontró que, recordad hacia dónde va la corriente, hacia el este. Analizamos playas de dentro de las rías, como por ejemplo, o de justamente al
como el Puntal versus Rodiles queda al este, o como Arnau respecto a Penarronda en el Eo queda al este, o como en Ribadesella igual, miramos en la Marina versus la Atalaya, una cosa así, y siempre nos salió lo mismo, hay más microplásticos en la playa que queda a la derecha, miramos, o sea, que queda al este. Es decir, que bajan por el río y se acumulan en el primer sitio que tienen. Nuevamente estamos viendo la influencia del río, pero es mezclada, mixta, influencia río más corrientes. ¿Qué hacer? Pues no tenemos respuestas, aplicar las estrategias de las R's, reducir, regular, reutilizar, reparar, reciclar. Y quizás innovaciones, hay propuestas desde el ámbito científico para reutilizar el plástico, una que me resultó graciosa, bueno, salió publicada aquí, ¿no? Como recoger plásticos marinos y reconvertirlos en fuel para, o sea, fueron petróleo en su inicio, es volverlos a pasar a petróleo y poder como autogestionarse las lanchas. Esto por supuesto no evita las emisiones de CO2, porque quemar fuel, venga del plástico o no, sigue siendo quemar fuel, pero bueno, en fin, sería hay muchas propuestas de este tipo para decir, oye, a una mala pues le damos una utilidad a los plásticos que sacamos, porque quemarlos es lo mismo, es CO2. Entonces, bueno, había como esta propuesta graciosa que era para tener esta especie de máquina que transforma, va con la lancha y los plásticos que recoge los mete en esta máquina y saca, los exprime, digamos, los transforma de alguna manera y saca directamente gasoil para la lancha. O sea, bueno, en fin, y propuestas de este tipo que son más o menos imaginativas, pero realmente tenemos que tener en cuenta que producir más fuel, sea de una manera o de otra, pues no es una buena idea. O sea, hay que ir a evitar los plásticos. Como os dije, aquí hemos hecho ciencia con la basura y han salido ya estas 3 tesis doctorales de Paula Macià, que la dirigimos entre Alba y yo, Fernando Rayón, que lo dirigimos entre Eduardo y yo, y Sabine Rech, que la dirigimos entre Yaisel y yo, y además ha habido una parte importante de la tesis de Aitor Ibabe dirigida por Eduardo y Yaisel, y ahora mismo pues Daniel Menéndez está terminando la tesis ya, es sobre microplásticos e impactos de microplásticos, en este caso sobre distintas especies, codirigida por Alba y yo. Entonces estamos realmente trabajando sobre basura, y de ahí la propuesta de introducir la basura, a pesar de que es un poco desagradable. De todas formas, estoy segura de que estando aquí tenéis un sentido cívico, y un sentido cívico notable. Estoy segura de que cuando vayáis a vuestros sitios, aunque no fuéramos a clasificar la basura, ibais a llevarosla igual. Estoy segura, o sea que ya que la recogemos, venga, le damos el plus y le sacamos un poco de partido científico, si os parece, con la idea siempre de luego divulgarlo y eso, y hacer ciencia. No es broma, hemos publicado un montón de artículos con la basura o los microplásticos como tema, y bueno, pues actualmente es momento de investigar sobre ello. ¿Qué puedo hacer? Pues reducir el uso de basura. En vez de pajitas de plástico, beber directamente, que tampoco pasa nada. En vez de bolsas de plástico, porque bueno, ya pasamos de... Tenemos una edad, ¿para qué necesitamos pajitas? Pero bueno, si nos ponemos así como muy locos, a ver, un poquito de estas de mimbre, o sea, no plásticos, de acero inoxidable, y luego las lavamos, en fin. Bueno, ya, no hace falta daros estas recomendaciones porque las sabéis, y ejemplillos de todas las alternativas, pues las llevemos nuestra botellita de cristal o nuestro termo, en fin, es bastante sencillo. Y bueno, terminamos aquí. Entonces, muchas gracias por la atención.
nota, cruzamos el jardín y no había nada. Está muy limpio, ¿eh? ¿A dónde veníamos? Pero lo normal es que no estemos en el mismo sitio. Bueno, cada uno vamos a estar en el terreno que vamos a cuidar. A ver, pues yo creo que es una práctica que hay que hacer. Aquí que pone. Número de objetos. A ver, pero ahora mismo estamos haciendo un entreno. Por clasificando 1, 2, 3, 4. Recoges y cuando hayas recogido todo los pones aquí. No, estoy bien, aquí ya. Ir anotando uno a uno. Se puede hacer en sitios que no estén demasiado contaminados. Sin embargo, otro tipo de contaminación, la colilla, tiene un tipo de químicos distinto de los encendedores. Cables y tal, no, pero los clasifican son componentes de plástico. ¿Vale? Este chico, José Carlos, ¿no? Me parece que es proponía. Encontré plástico blando que iría aquí en encendedores, no encontré ningún encendedor, pero que es obvio que es donde sabe formar la gente. Entonces encontré una sobredosis de colillas. Entonces, persona o equipo, la mejor de